Tú has señalado, lo que preocupa mucho es las reacciones que pueda ocurrir luego de este ataque y luego de los dos terribles atentados en Washington y en Nueva York. Pero la información oficial sigue siendo la misma. Estados Unidos ha dicho a través de sus autoridades, como tú lo dijiste, que no tienen ninguna responsabilidad ni ninguna relación los ataques ocurridos en Afganistán con los Estados Unidos. Al mismo tiempo, horas antes, el primer ministro de Afganistán había señalado que Afganistán tampoco tenía nada que ver con estos dos atentados perpetrados o estos dos ataques perpetrados en Washington y en Nueva York. Sin embargo, como tú también lo has señalado, hay versiones extraoficiales que señalan lo contrario en ambos casos, es decir, que Afganistán tendría alguna relación con los dos ataques perpetrados y también que los Estados Unidos tendría alguna reacción o alguna relación con los ataques perpetrados esta noche en Afganistán, en Kabul. Pero esta información no es oficial. Muchas gracias, María Luisa Rosell, por esta importantísima información de primera mano vía satélite desde Washington, en los Estados Unidos. Muy amable, María Luisa. Hasta la próxima. Bien, era María Luisa Rosell desde Washington informándonos en vivo, en directo, vía satélite, los detalles desde la capital estadounidense. Cable DF nos acaba de llegar. Las autoridades neoyorquinas afirmaron hoy que tienen constancia de que existen personas vivas dentro de los restos del complejo del World Trade Center que fue destruido por los atentados terroristas contra las Torres Gemelas. Ampliaremos en cualquier momento. Hacemos una pausa, amigos, y regresamos con más información aquí en 90 segundos. No se vayan. Los hombres generalmente volvemos hacia nosotros mismos, hacia Dios, y nos preguntamos si de alguna manera esto está escrito en algún lugar, si de alguna manera nuestros destinos están signados de este trágico modo. Hoy estábamos revisando algunos documentales que usted y yo hemos visto muchas veces en la televisión. Documentales que generalmente nos fascinan por su contenido a veces esotérico, a veces trágico, pero que siempre nos parece improbable. Y viendo estos documentales, asistimos con sorpresa a unas coincidencias que para todos van a parecer sobrecogedoras. En dos documentales sobre profecías que se han hecho tanto en la Biblia como en los designios de Nostradamus, se habla mucho de Nueva York como la ciudad nueva, de Nueva York como la ciudad de las montañas humanas, vale decir los rascacielos. Y yo voy a pedir al control maestro que me adelante solamente el primer video para que sepan de qué estoy hablando. No estoy intentando aventurar una interpretación esotérica o mágica de lo que está ocurriendo. Simplemente intento compartir con ustedes lo que ya se ha dicho en una serie de profecías y lo que seguramente a todos ustedes los llenará por lo menos de preocupación. Escuchemos. Quizás las profecías más impactantes del milenio sean donde Nostradamus predice que un ataque aún más devastador está por ocurrir. E increíblemente, también da el año exacto y el mes en que ocurrirá. Él escribió 1999 y el séptimo mes. El gran rey del terror bajará de los cielos. El fuego se acerca a la gran ciudad nueva. Inmediatamente, una enorme flama dispersada se levanta. Es increíble que en documentales que se han hecho en los años 70, como el que veremos a continuación y que todos ustedes seguramente recuerdan, que tuvo como anfitriona a Orson Welles, se habla de Nueva York como el eje de una destrucción, como el punto de inicio de una guerra del futuro. Pues bien, vamos a escuchar una parte de ese documental sobre las profecías de Nostradamus, que también contiene información ciertamente estremecedora. Adelante. ¿No lo tenemos todavía? Bien,
Este documental que vamos a comentar en el siguiente bloque con dos expertos en la materia fue alquilado en un video rent, pero ustedes seguramente lo han visto muchas veces en la televisión. No en vano, como decíamos al inicio, Nueva York siempre ha sido la imagen favorita de las ficciones en las que se habla de guerras mundiales o incluso de fin del mundo. Ahora sí tenemos el video. El cielo arde a los 45 grados. Fuego se acerca a la gran ciudad nueva. Nostradamus nombra el primer blanco nuclear. Una gran ciudad nueva cercana a los 45 grados de latitud. Los expertos afirman que ello solo puede referirse a Nueva York. Primer lanzamiento, Nueva York. Ataque misil. Ese documental hecho a inicios de los años 70, pues contenía ya dentro de las interpretaciones de Nostradamus a Nueva York como la ciudad nueva o la ciudad de las montañas humanas. Pues bien, esta noche hemos invitado al pastor Fabio Ubierna y al metafísico Marco Antonio Talledo. Ambos van a conversar con nosotros sobre lo que tanto en las profecías de Nostradamus como en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, se dice sobre hechos análogos a los que el mundo ha tenido que presenciar esta mañana. Vamos a una pausa, amigos, ya regresamos. Revolución Francesa. 3 escépticos se han propuesto desafiar a una leyenda. La leyenda: aquel que beba del cráneo del hombre aquí sepultado heredará sus poderes. El nombre del muerto: Michel de Nostradamus. La leyenda también afirmaba que aquel que la violara moriría. No fue el esqueleto lo que repentinamente sobrecogió a los profanadores, sino la placa alrededor del cuello con la fecha 1791, que solo pudieron colocarla ahí al momento del entierro en 1566. Nostradamus había predicho, 200 años antes, la fecha exacta en que su cuerpo sería desenterrado. Pero este es solo el inicio. Nostradamus vaticinó 234 años antes la Revolución Francesa y la posterior caída del imperio de Napoleón en Waterloo. También predijo la independencia de los Estados Unidos, la cual dijo se produciría 15 años antes que la República Francesa. Igualmente se adelantó a su época y relató los asesinatos de Abraham Lincoln y John F. Kennedy, el descubrimiento de la vacuna, la invención del globo aerostático y del submarino, las naves espaciales, la llegada del hombre a la luna y las bombas nucleares. Sin embargo, Nostradamus ha advertido también muchas desgracias que, según sus relatos, obedecerían a la llegada de 3 anticristos. El primero, según su deslumbrante precisión, sería Napoleón, el segundo Adolfo Hitler y el tercero estaría por llegar, aunque de repente ya estaría en estos momentos en algún lugar del mundo. Oro de Saturno será convertido en hierro. El contrario del rayo positivo exterminará a todos. El contrario del rayo positivo, se piensa que esto es una referencia a la reacción en cadena que se da en la fisión nuclear. Fuego del color del oro del cielo a la tierra será visto. Gran muerte de humanidad, gran pérdida de niños. Pero lo que produce una sensación estremecedora son sus predicciones sobre una gran guerra mundial, la tercera, que se originaría por decisión de un príncipe guerrero del Medio Oriente, el tercer anticristo. Del país de la Gran Arabia nacerá un gran señor de la ley de Mohamed. Este rey entrará en Europa portando un turbante azul. Será el causante que los dioses infernales de Aníbal vuelvan a la vida. Él será el terror de la humanidad. Jamás hubo más horror.
Pero lo que ha sucedido con el terrible atentado en Nueva York le producirá escalofríos. Escuchemos qué escribió Nostradamus sobre la nueva ciudad de las montañas construidas por el hombre, o sea, la ciudad de los rascacielos. Jardín del mundo, la nueva ciudad en la vía de montañas hechas por el hombre será tomada y arrojada a fermento. Nostradamus sugiere que Nueva York, con sus rascacielos, sus montañas humanas, será un blanco. Vendrá después la guerra de 7 y 20 años, tras la cual, según esta asombrosamente, llegará una paz milenaria antes de que el mundo acabe en el año 3797. Paz, precedida por muerte, será lograda. Habla de profecías que salen de la boca de Jesús y yo creo que tienen un peso un poco diferente. Por ejemplo, dice Jesús en Mateo 24, versículo 6, dice: oiréis de guerras, rumores de guerra, pero mirad que no se turbe vuestro corazón, porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá... Okay, pero esto no es una profecía, esto es muy general. No, es una profecía. Profecía entendemos que Dios hablando a través de una persona. Ok, pero digamos, usted dice que respeta el tema de las profecías de Nostradamus y que no hay ninguna comparación. Estamos de acuerdo en eso. Pero en lo que ha referido el señor Talledo, pues hay algunas por lo menos figuras que se asemejan a lo que ha ocurrido. Yo quería preguntarle si en el contenido del Apocalipsis hay algunas alusiones que podrían hacernos pensar que lo que está pasando hoy está de alguna manera previsto por en el las hecho Escrituras. Puntual de lo que ha pasado hoy en la mañana, la Biblia no da indicios de que podamos decir tal versículo es una alusión clara a lo que ha ocurrido hoy en la ciudad de Nueva York o lo que ha ocurrido en tal o cual lugar. De ninguna manera. Sería pretender darle a la Biblia una interpretación tendenciosa, que más bien yo creo que es lo que se hace con las profecías de Nostradamus, ¿no? Porque Nostradamus no cita nombres propios, más bien en el latín y el todo se rebuscan, se tuercen un poco algunas de esas palabras para tratar de darle cierta interpretación, bueno, pero tendenciosa siempre, ¿no? Digamos, cuando Nostradamus hizo las profecías, pues el World Trade Center obviamente no existía. Por supuesto, entonces... Es obviamente un asunto de interpretación. ¿Es tendencioso o no es tendencioso cuando se habla de, ejemplo, que la muerte de la princesa Diana, o como usted ha dicho, la Revolución Francesa, estuvieron predichas por Nostradamus? Bueno, en realidad... Aquí para ponernos a discutir sobre la veracidad de las profecías del más grande evidente de todos los tiempos, que está reconocido por todos, que es Nostradamus, sería pues pasarnos horas de horas y de horas. Por otro lado, hay que precisar en qué escrito está el vaticinio del ataque a Nueva York. Por otro lado, hay que ver si realmente frente a esto que ha ocurrido comienza una tercera guerra mundial dentro de poco. Y cuarto, ¿significa realmente esto el fin del mundo? Quinto, Nostradamus vaticinó que ocurrirá, que van a ocurrir sucesos realmente fatales después del 2001. Yo creo que en eso se centraría el tema, ¿no? Porque qué grado de exactitud hay en estos momentos, llámese la Biblia o llámese cualquier libro profético, sobre lo que en estos momentos ha ocurrido. El diablo está cabalgando en el mundo en este momento. Se ve justamente de que ha caído este desastre en el país que lidera y es el abanderado de Occidente, pero que realmente hay odio, hay una serie de descomposición de valores que nos están anunciando seguramente el advenimiento de una nueva era. Supongo que en esto último, Pastor Ubierna, usted coincidirá con el señor Talledo. Él habla de una fuerza demoníaca que cabalga por el mundo. Lo que ha pasado hoy es una manifestación
de odio, de autodestrucción? Desde su perspectiva evangélica, ¿cómo la interpreta? Bueno, en principio creo que, por supuesto, lo que ha ocurrido esta mañana es una señal de que las cosas en este mundo no están bien, definitivamente, ¿no? Y lo que ha ocurrido hoy es un hecho, por supuesto, detestable de todo punto de vista. Cualquier persona medianamente racional tiene que detestar y aborrecer lo que ha ocurrido esta mañana. Y yo sí creo que definitivamente es una muestra de que el mundo está mal y está cabalgando. Yo diría, es cierto lo que la Biblia dice, que el diablo, de alguna manera, con fuerzas espirituales está actuando en este mundo, pero yo creo también que no podemos atribuirle toda esa culpa al diablo, porque yo creo que el hombre tiene mucha responsabilidad en esto que está ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces definitivamente creo que sí tendríamos que hacer una mirada hacia adentro y mirar cómo está el ser humano. La ciencia avanza, el mundo avanza, la tecnología avanza y el hombre parece que retrocede. Pero hay una cuestión interesante. Mucha gente de otros hemisferios, de otras latitudes, dirá: bien, el mundo occidental se conduele, se consterna cuando le pasa algo a Estados Unidos. ¿Por qué el mundo no reacciona así cuando hay masacres en otras partes del planeta, cuando hay hambrunas en el África, ¿no? Ocurre algo en el corazón financiero de los Estados Unidos y, por supuesto, son personas como nosotros y tenemos que horrorizarnos, pero a veces el horror no es equivalente, ¿no es verdad? A veces algunas muertes nos dan más pena que otras. No la muerte, por lo menos no es ese mi caso, pero si es el caso, como tú dices, vende más el hecho de hablar de una masacre en Estados Unidos que una masacre en Kenia, que pareciera que los keniatas, por ejemplo, no le interesan a nadie, o en Ruanda. O en Perú. O en Perú, por ejemplo. Yo creo que delante de Dios somos todos exactamente iguales y Dios se duele por si muere un muchachito en Mozambique o si muere un niño rubio y blanco en la ciudad de Nueva York. O sea, Dios no hace excepción de personas. Yo creo que más bien son los medios los que se encargan de vender como más importante lo que ocurre acá o allá. Pero, digamos, cualquier persona con criterio, ha dicho usted, rechaza un acto como estos, pero esto no es necesariamente cierto. Hemos visto mujeres, niños con banderas en Palestina saltando como si se tratara pues de una fiesta nacional. Lo cual indica claramente la degradación moral que creo que hay en el ser humano. Cuando yo digo el ser humano no estoy calificando los de aquí o los de allá, digo el ser humano en general. Yo también vi eso y me pareció espeluznante lo que ocurrió, pero yo vi en Irak también que había niños que festejaban como si fuera un partido de fútbol lo que habían ganado. Entonces yo creo que realmente, más allá de que si sean occidentales o orientales, si son pro Estados Unidos o en contra de Estados Unidos, o sea, la vida humana tiene un valor. No valorar la vida humana, yo creo que eso es algo realmente... Pero ¿qué va a pasar después de este acontecimiento? ¿Qué es lo que se ha dicho en los escritos bíblicos o dentro de las profecías de los grandes videntes? ¿Qué cosa va a ocurrir? No compare, por favor, a la Biblia con los grandes videntes. No estamos compitiendo porque todas las décadas los bíblicos anuncian el fin del mundo. Desde que somos niños vemos que los evangélicos anuncian el fin del mundo. No estamos compitiendo si no estamos viendo un asunto bien concreto. Nostradamus era un médico, nada más. Y recuerde usted que empezó a profetizar después que se le murió su familia con la peste bubónica en Francia en el siglo XVI, y este hombre quedó un poco desequilibrado y se vuelve a las profecías, y era astrólogo por encima de todo, no era profeta, no era vidente. Todos los médicos del siglo XVI estudiaban 2 años de medicina. Yo creo que no vamos a desviar el tema a una polémica para ver quién está más informado o menos informado, sino concretamente qué va a pasar después de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. ¿Usted lo sabe? ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir? ¿Usted lo quiere predecir? No, sino sencillamente de que esto ya es la señal del advenimiento de una nueva etapa. Yo creo que la historia contemporánea se va a dividir en 2 etapas. Antes de este atentado en Manhattan y después de este atentado, porque lo que ha ocurrido tiene dimensiones verdaderamente dramáticas que ya se han señalado acá. Roberto, bien. Han habido bisagras en la historia. Esto puede ser una bisagra más. Ojalá la primera fue la Primera Guerra, la Segunda Guerra. ¿Usted quiere cerrar esta secuencia del programa con algún versículo que vuelva a traer la paz a esta mesa? Sí, yo creo que lo que leíamos recién, a diferencia de lo que el Señor dice, más bien de preocuparnos, generar cierta incógnita en la gente de que qué va a pasar, no va a pasar nada. Digamos, más allá de lo que ya hemos visto. O sea, la Tierra se ha conmovido en muchas ocasiones, el planeta con guerras, todo, el mundo ha seguido hacia adelante. Lamentablemente hay muchas pérdidas humanas que las vamos a lamentar como las hemos lamentado a lo largo de la historia, pero no podemos sembrarle pánico a la gente diciendo lo que va a venir. Grupos terroristas en Sudán, Pakistán y Afganistán. Pero Al-Qaeda
no sería la única organización terrorista que podría estar detrás del atentado al World Trade Center de Nueva York o al Pentágono de Washington. Una llamada telefónica anónima a un semanario jordano adjudicaba al Ejército Rojo japonés el terror provocado hoy en los Estados Unidos.